Muy bien, continuando con la poesía lírica, ¿sí? Del renacentista, vamos a hacer una comparación entre lo que entre lo que son los sonetos de Petrarca y los poemas de Garcilaso, para hacer un marco comparativo entre la literatura italiana y la literatura española. Vamos a empezar con lo que es la literatura, la lírica, ¿sí? De Italia, ¿sí? Bueno, el, el formato, ¿sí? El formato más representativo, la obra más representativa, perdón, la obra más representativa de Petrarca es El Cancionero, ¿sí? Que es una biografía amorosa del poeta. Acordémonos de que cada uno de estos poetas eran protagonistas dentro de sus obras, ¿sí? Y tenía, ¿sí? Este protagonista, poeta, Petrarca, tenía una mujer ideal a la cual le dedicaba todas sus obras, que era Laura, que era la dama ideal a la cual él le escribía y por la cual él se inspiraba para escribir, ¿sí? En donde realiza dos obras, ¿sí? Que están basadas en la vida de esta dama ideal, que es Laura, que es la vida de Madonna Laura y la muerte de Madonna Laura, ¿sí? Recordemos también el término Madonna, ¿no? Que proviene del latín, ¿sí? Dueña, señora, ¿sí? Que habíamos hablado en los tutoriales anteriores. Ahora, el protagonista es un enamorado, y ese enamorado es el poeta, ¿sí? Que está representado, ¿sí? Por la voz poética en primera persona, ¿sí? Que está representado por la voz poética en primera persona. Ahora, este enamorado, este poeta enamorado, es un individuo totalmente atormentado por tensiones permanentemente. ¿Por qué? Por un solo hecho, porque ama a un ser imposible, ama a alguien inalcanzable, ¿sí? Y esa característica es la que define su condición de heroicidad. Vamos a desarrollar y vamos a explicar dos obras de Petrarca como para poder entender un poco mejor la escritura y la prosa de estos escritores, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, el Soneto 1, ¿sí? Que es un poema, ¿sí? En donde aparece un protagonista reflexivo y totalmente dudoso, ¿no? ¿Sí? Este, este protagonista se dirige a un destinatario que conoce las cuestiones del amor. Le está hablando a otra persona, ¿sí? Y esta persona sabe sobre cuestiones amorosas, ¿sí? Le pide comprensión, le pide piedad, le pide perdón, ¿sí? De algo que supuestamente hizo este protagonista en el pasado, ¿sí? No reniega del amor, de lo que sí reniega, ¿sí? Es de haberlo dado a conocer, de haberlo escrito, de haberlo plasmado, de eso reniega, ¿sí? ¿Sí? La experiencia del amor que tiene este protagonista es totalmente callada y a su vez silenciosa. Tiene una actitud de meditación, de reconocimiento y de admisión del error, este protagonista dentro del proceso del soneto, que denotan grandes rasgos de madurez en el protagonista desde el inicio hasta el final de la obra. Después tenemos, por ejemplo, el soneto 19, que el soneto 19 hace referencia a el amor por una dama totalmente inalcanzable. El amante es dominado por la luz de la amada y aquí hace una comparación entre la mariposa y la luz resplandeciente del fuego, ¿no? En donde la mariposa se encuentra obnubilada, que es representada, la mariposa es la representación del poeta enamorado ¿no? En donde se encuentra totalmente obnubilado, totalmente embobado, ¿no? De la luz resplandeciente del fuego y no le queda otra opción que ir hacia ella, ¿no? No le queda otra decisión, otro modo de acción que dirigirse hacia ella porque no hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, sabiendo de que está yendo hacia una muerte inevitable y hacia un final totalmente trágico, se dirige porque sabe que es su único destino. Entonces, esa es la representación del soneto número 19 de Francesco de Petrarca. Ahora,
Ya habiendo visto lo que es la parte de el panorama literario de Petrarca, vamos a pasar al de España de Garcilaso, ¿sí? En donde los poetas españoles imitan totalmente la poesía petrarquista. Eso ya queda por sentado, ¿no? Porque los españoles hacen un fiel reflejo de lo que fue la literatura lírica de Italia, en donde su máximo exponente fue Petrarca, ¿no? Ellos discuten los escritores y poetas españoles sobre los metros nacionales, los metros importados, cuál seguir, cuál no, ¿sí? Garcilaso de la Vega, ¿sí?, es un representante muy idóneo con respecto a la literatura española renacentista, ya que está entre las letras y las armas, no es un poeta totalmente guerrero y constituye de alguna manera la sustitución del caballero medieval. ¿Sí? Tomemos en cuenta de que no solo Garcilaso de la Vega era poeta, sino también era guerrero, ¿sí? Él también, de igual manera que Petrarca, era protagonista de su poesía, ¿sí? En donde, pero como diferencia de la literatura petrarquista, ¿sí? Garcilaso no solo tiene una dama ideal, que esta dama ideal también tiene nombre, no tiene nombre y apellido, que es Isabel Freire, ¿sí? Sino que también le escribe a muchas otras destinatarias desconocidas. Es decir, de que no solo tiene una sola dama, sino, tiene una sola dama que tiene nombre y apellido, pero tiene muchas otras a las que le escribió, ¿sí?, pero que son totalmente desconocidas. Ahora, tenemos las obras, por ejemplo, la Égloga tercera. La Égloga tercera, ¿sí?, enuncia mucha voluntad, ¿sí? ¿Mucha voluntad de qué? Mucha voluntad del protagonista de alabar a la amada, representada como un ser celestial, igualmente que la literatura de Petrarca, inalcanzable, ¿sí? Se queja de las obligaciones que lo apartan de la escritura. ¿Por qué? Porque es un poeta guerrero, entonces tiene que ir a cumplir determinadas obligaciones militares que lo alejan de su escritura, que es la escritura el móvil por el cual él está cerca de su amada, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el soneto 26, ¿sí?, que son las contradicciones de la experiencia del amor como temática principal, ¿sí?, en donde aquí directamente la amada se encuentra ausente, ¿sí?, no está visualizada, no la observa, no la ve, inalcanzable algunas veces, muchas veces inalcanzable, pero en este caso no es ni inalcanzable porque directamente no la ve, es totalmente imposible, ¿sí? Lo cual le genera un gran tormento a el poeta, donde lo único que le permite vivir es la esperanza, ya que es el pilar fundamental, ¿sí?, para permanecer firme y poderoso en sus convicciones, ¿sí?, y en su voluntad de amar a este ser ya totalmente imposible. Bueno, chicos, ahí hicimos la comparación de lo que es la literatura italiana con Petrarca, la española con Garcilaso, y seguramente vamos a incursionar y vamos a seguir en la línea de tiempo viendo los distintos tipos de héroes que aparecen en los textos literarios y en las obras literarias más representativas de cada época. Nos estamos viendo.